Bueno, a ver, queremos calcular desde x igual 0 hasta pi sobre 4. Bien. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Perdón, me estás preguntando vos me dijiste el 5, perdón, y leí ahí otro, perdón, yo dije, ¿cómo? Me preguntó el 5, era que habías hablado. Bueno, yo un poco dormida, Marta. Bueno, está bien. Ayer tuve un día muy loco, porque ayer me pedí el día, pero porque tenía que hacerme estudios médicos. Ah, Y estuve bastante, y la verdad que me acosté temprano y yo jamás me acuesto temprano. Y hoy no me podía despertar, ¿viste cuando no podés y no podés y no podés? Bueno, ay, sí. y estoy medio como atontada. Bueno, Bueno, veamos. Entonces, queremos calcular la longitud de este arco donde tenemos el logaritmo del coseno de x desde 0 hasta pi sobre 4. Bueno, primero pensemos un poquito. El coseno, ¿cómo es el coseno entre 0 y pi sobre 4? ¿Es positivo o es negativo? Es positivo. ¿Qué les parece? Es positivo, claro, porque si no, no podríamos calcular ahí el logaritmo del coseno. ¿Está bien? Bueno, eso tenerlo en cuenta, a ver cómo es que se presenta, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer acá es calcular la derivada de esta función, porque nosotros tenemos que calcular la longitud, perdón, lo voy a escribir acá abajo. Longitud del arco, recordemos que va a ser la integral entre nuestra variable, acá es 0, por ahora vamos a escribir esto, ¿no? 0 y pi sobre 4 de 1 más el logaritmo del coseno de x, así, todo derivado, y bueno, y ahí me quedé sin, vamos a poner otro paréntesis, todo al cuadrado. Todo esto raíz. Y vamos a integrar con respecto a x. Esto es lo que tenemos que calcular. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar esta función, ¿sí? Entonces tenemos y prima, vamos a derivar esto aplicando regla de la cadena porque tenemos una composición de funciones. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, es decir, que será 1 sobre el coseno de x. Por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. ¿Sí? Bueno, y entonces acá ya tenemos que esto es igual a menos la tangente de x. ¿Sí? Porque el seno sobre coseno es tangente de x. Entonces tenemos menos tangente de x. Quiere decir que acá vamos a calcular la integral entre 0 y pi sobre 4 de 1 más la derivada de la tangente de x. Perdón, ya tenemos la tangente de x. La tangente de x al cuadrado. Si esto es menos tangente de x, acá, cuando lo elevemos al cuadrado, se nos va al menos, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ahora tenemos que buscar la integral de esto que les va a salir en tabla. A ver, vamos a escribirlo como el menos se fue, diferencial x, perdón, ¿eh? Entonces tenemos 0 y pi sobre 4 de 1 más la tangente cuadrada de x, porque el menos se fue ahí, todo raíz. Esta integral no la podemos, no tenemos, podríamos usar una sustitución, o sea, reemplazar esto por otra variable, pero si ustedes se fijan acá, cuando querramos encontrar el diferencial de esa sustitución,
se nos va a complicar un montón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Y tenemos que recurrir a la tabla de derivadas. De integrales, perdón. Viste que estoy... ¿Se la buscaron? ¿Se la bajaron de internet alguna tablita? Yo acá, como estoy en mi escritorio, ya estoy manoteando la mía. Yo uso lo que está en el Pedco. También estoy usando la buenísimo. antigua, pero ¿La no encontré encontraron? una de esas. ¿No encontraron? No, por mi parte no la encontré. Ah, tiene que estar donde dice materiales. Yo la vi el otro día, reemplazar. Sí, A ver, no está. yo te digo si la El autor que está encuentro. en el Pedco no aparece. Material No estoy integral viendo. de... Ay, yo la vi el otro día acá, o me pareció verla. Acá digo porque estoy en Pedco. Estoy mirando el Pedco, pero está segurísima de que la había visto. Claro. Estoy buscando la derivada que me sirva para eso, ¿no? Sí. ¿Pero cómo? Claro que no estoy Mira, diciendo. acá encontré. No la estoy viendo. Acá ¿En encontré. Pedco? No. Yo tengo mi tabla de Sadowski-Gruber. ¡Oh! Muy antigua. Bueno, no, digo, debería estar en Pedco para que los chicos lo tengan a mano. Para que Pero chicos, estas tablas tablas se compran salen muy baratas. No es Se compran en necesario. las librerías. Con el papel. Sí, yo estaba segura de que la había visto. Chicos, ¿ustedes no lo vieron? Bueno. Yo la vi. Bueno, ¿saben cuál vamos a usar? Alucinando. Chicos, porque no siempre aparece así. Entonces yo tengo que ver cuál es la que mejor se adapta para mí. Entonces les va a aparecer una integral de este tipo, ¿sí? La raíz cuadrada de x al cuadrado, y les aparece así, más menos una a cuadrada. ¿Sí? Diferencial x. Entonces, con eso vamos a ver si nos sale esto que está acá. Por supuesto, el a cuadrado acá es el 1. Y la x al cuadrado, la función de x, ¿no? Que en este caso es la tangente cuadrada de x. Ah, perdón que te interrumpa, pero ahí la vi. Sí, yo sabía que lo había visto. Donde dice, chicos, donde dice material integral indefinida, dice tabla, entran ahí. Ajá. En una carpetita hay 3. Sí, y esta es una de las primeras, así que les va a aparecer. Dice tabla derivada integral PDF. De ahí está. Yo me parecía que la había visto. Digo, bueno, para que tengan en cuenta. No compren Sadowski. Está bien. Bueno. No, es una broma, por favor, hagan lo que quieran. Y tengo 2. Y todavía tengo una tabla de logaritmos. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Por favor, te lo pido. Heredada, sí. Bueno, entonces nosotros vamos a convertir, vamos a utilizar esta que está acá, que esta, si ustedes se fijan, si ahora pueden abrir la tabla, van a ver que les aparece algo así. Entonces, acá en este caso, este va a ser la tangente de x, la tangente cuadrada de x. Y este es el 1 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esta integral para poder encontrar esa longitud. Entonces, ahora sí seguimos. Ponemos el igual acá y seguimos acá y vamos a adaptar esta que tenemos acá a lo que tenemos. Bueno, acá, esperen. A ustedes les va a aparecer en la tabla, ¿sí? A ver, ya les digo. Esto es un medio de x por la raíz de x al cuadrado. Yo voy a anotar el más nada más porque es el que nos interesa a nosotros, ¿sí? Más, estoy anotando solamente que nos interesa a nosotros, ¿no? Al cuadrado, logaritmo de x más la raíz de x al cuadrado más al cuadrado, ¿sí? Todo eso por un medio. Entonces, ese es lo que nos interesa, ese es el que nos interesa a nosotros. Entonces, con eso mismo vamos a aplicar acá. Bien, entonces esta integral entre 0 y pi sobre 4 de. Bueno, y empezamos.
Perdón, mal. Ya estamos resolviendo la integral. Alicia, una pregunta. Ese a cuadrado sería 1, ¿no? 1. A sería 1, ¿no? El cuadrado es 1. A sería 1, Y eso exacto. que aparece como x al cuadrado sería Es la función de x al cuadrado. Eso. Sí, exacto. Por eso acá lo escribí, mira, en azul. Bien, entonces empecemos. Acá vamos a trazar una Sí, raya. no lo veía. ¿Sí? No lo Entonces, veía, perdón. claro. Entonces empecemos. Tenemos un medio de x, que dijimos que es la tangente de x. ¿Sí? Por la raíz cuadrada de la tangente de x al cuadrado más 1. Más 1 al cuadrado, que es 1. Así que no lo escribimos. El logaritmo de la tangente de x más la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado de x más 1. Todo esto, cerramos el corchete. Bien, y todo esto evaluado entre 0 y pi sobre 4. Bien, entonces ahora van a ver que quedan muchos menos términos porque la tangente de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, acá nos va a quedar un medio de... Todo este término se me va. ¿Por qué? Porque tengo la tangente de x, que es 0, por cualquier cosa que haya en el medio, es 0. Entonces, acá ya tenemos 0 más. Y acá vamos a escribir el logaritmo de... perdón, acá tendríamos que haber empezado al revés, ¿no? Estoy con el pi sobre 4. Vamos a empezar con el pi sobre 4, porque es lo que corresponde. Entonces, la tangente de pi sobre 4. En pi sobre 4, tanto el seno como el coseno son iguales. ¿Sí? Entonces, pensemos. El seno de pi sobre 4 sobre el coseno de pi sobre 4 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale ahí la tangente de x? Cuando, a ver, porque esto, vamos a escribirlo bien. Esto es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Y esto es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces esto se simplifica y nos queda que esto es 1. Entonces la tangente de pi sobre 4 es 1. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a multiplicar por la raíz de la tangente de pi sobre 4, dijimos que es 1, al cuadrado 1, más 1, 2. Entonces acá nos queda raíz de 2. Más. Vamos acá, la tangente en pi sobre 4 ya dijimos que vale 1, ¿sí? Entonces acá tenemos el logaritmo de 1 más la raíz de 2. ¿Sí? Porque ya habíamos sacado la raíz de 2. Bueno, todo esto, vamos a poner un paréntesis más grande acá, menos, y ahora vamos a ver en 0, a ver qué da. Entonces acá dijimos que este primer término se va, 0. ¿Sí? Y acá tenemos la tangente de 0 es 0. Más. Acá esto nos da 0 al cuadrado, 0. Más 1, raíz de 1. Es decir, que todo esto nos queda el logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Todo por un medio. En definitiva, ¿qué nos dio esta longitud de arco, que era lo que estábamos calculando después de tantas idas y vueltas? Esto nos da, y acá, bueno, este número es un irracional. Es como que medio que no vale la pena escribirlo, calcularlo en la calculadora, así que vamos a dejar, simplemente esto nos da la raíz de 2 más el logaritmo de 1 más la raíz de 2, todo
sobre 2. Unidades. ¿Sí? Estos son unidades lineales, por eso solamente 1. Y ahí terminó. ¿Sí? ¿Está? Bien. Si no contestan, profe. yo doy, Sí, el que calla otorga, dice. Sí, ¿Sí? está bien. Sí, Es un poco rebuscado porque hay que usar la tabla, pero Sí, no vos es... sabés que hablando de tabla, estoy mirando, viste la tabla acá, la que está en Pedco, y no la veo esa integral. O sea que esta tabla es una tabla bueno. medio Pero es reducida, una de las... ¿no? Vos sabés que es una de las primeras que está. Yo les voy a buscar ahora porque yo tenía en el otro curso que daba la tabla de integrales y de Si derivadas. no, yo les subo unas fotos de la mía. O sea, lo hago en PDF, Yo la busco, pero... si no la tengo completita, te digo. Pero creo que Hablando la de pueden bajar subir. de internet también, la tabla de Sadowski y Google. Sí, bueno, Por la las dudas pueden bajar. le escribo cómo se llama. Es Bueno, Sadowski, ¿sí? Así que Sadowski, Google. esta tabla que está acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué te iba a decir? Hablando de subir, ahora que entré acá para ver eso, no veo, no sé si lo subiste, yo por lo menos no lo veo. ¿Te acordás que quedamos en que le subías un parcial Ah, sí, antiguo? no lo subí. Recién estuve hablando con ellos, les mostré uno. Les mostré, alguno habrá copiado. Le voy a subir un par del cuatrimestre anterior ahora en un rato. Sí, subiré uno ¿Sí? o dos nomás, como para que Sí, tengan sí. idea de cómo viene a mano. Bueno, Igual, qué sé yo, se sabe los prácticos. Che, bueno, mientras estoy acá voy a buscar eso y si lo veo ya mismo se los subo para que lo tengan como... dale. Esto es, si ustedes lo compran o lo buscan por internet. Esto es editorial Alsina. No a saber si existe, pero sé que todavía las venden. Sí, Sé puede que todavía ser, las venden. puede ser. Bueno, le voy a contestar porque ya estoy en mi horario, guarda. Me parece que Guillermo le vas a tener que preguntar al que sigue. Profe, El 2B del TP11. A ver, déjame verlo. No, porque todavía Blanquita no se sumó, así que 2B. A ver, espérate, que lo quiero ver. Si es cortito te lo respondo, si no, no, es cortito. Es bastante cortito. Bueno, a ver, déjame... A ver si lo puedo recortar. Bien. Dame un segundo. A ver, hallar el área limitada por las curvas y al cuadrado igual a 2x e y igual a 5. Bueno, vamos a tener ahí que hacer un gráfico primero. Más o menos que nos presente a ver cómo es la situación. Entonces tenemos, bueno, la más fácil de graficar es esa recta que tenemos ahí. Espérate un poquito. Ahí está, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, por ahí corta la recta, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, por ahí va a pasar la recta. Bien, esa es la recta, y acá tenemos una parábola que está acostada. Entonces tenemos 0, en 0 tenemos 2 y menos 2. Bueno, voy a tratar de... No sé si exactamente se cortan esos puntos, ¿viste?
pero más o menos está así. Bien, bueno, así es como te quedó, y lo que te pide es encontrar el área encerrada entre las curvas, que obviamente es todo este sector que estoy rayando acá. Bueno, como podrás ver, no nos conviene integrar con respecto a x, porque con respecto a x tendríamos que dividir esto en varias partes, porque con respecto a x esto no es una función, entonces lo que tenemos que hacer es dividir, trabajar todo lo que está arriba del eje X y después trabajar todo lo que está abajo del eje X, eso no nos conviene para nada. Pero lo que sí nos conviene acá, esto es menos, lo que sí nos conviene es acá integrar con respecto a Y, para encontrar eso, ¿sí? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar las intersecciones entre las dos gráficas, ¿sí? Para encontrar este punto, porque ¿cómo voy a integrar? O sea, para encontrar ese área con respecto a Y, ¿sí? Vamos a integrar con respecto a Y, entonces acá vamos a tener que expresar ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener que, acá, por ejemplo, X va a ser Y más 5. Entonces, ese va a ser el techo, ¿sí? Y más 5. Y acá vamos a tener que restarle, ¿sí? el piso. Y acá el piso, vamos a tener también que despejar a X, ¿no? Entonces, X es igual a Y al cuadrado más 2, todo por un medio, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá restaríamos, vamos a ponerlo así, Y al cuadrado sobre 2, así después la sacamos, esto es un medio de Y al cuadrado sobre 2 más 2, ¿sí? Pero todo esto entre paréntesis, ¿no? Diferencial Y. Pero faltan los extremos. Acá tenemos que buscar entre qué extremos lo vamos a integrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la intersección entre esas dos gráficas, ¿sí? Es decir, ¿para qué valores de Y vamos a integrar? Entonces, vamos a tener que igualar acá, ¿sí? Y más 5 igual a Y al cuadrado. Ahora sí lo voy a escribir así, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y encontrar la intersección entre ambos. Bueno, vamos a ordenar un poquito esto, ¿sí? Un medio de Y al cuadrado, menos Y, y acá sería 1 menos 5 menos 4. Bien, ya encontré un polinomio de grado 2 en función de Y. Y vamos a tener que encontrar, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que encontrar acá? Las raíces, ¿no? Vamos a tener que calcular las raíces utilizando la fórmula de Bhaskara. Entonces, con Bhaskara vamos a encontrar las dos raíces. Es menos 1, más menos, 1, menos. Acá tenemos menos 4 por 4, más 16. 16 dividido 2 es 8 y te queda positivo. Dividido 1, porque es 2 por este. ¿Está bien? A ver, voy a revisar las cuentas que me queden bien, sí. Bien, 1 más menos 3, dividido nada, y acá tengo las dos raíces.
¿sí? Entonces, 4 es una de las raíces y 1 es 4 e I2 es menos 2. Bien, entonces ya sabemos que este punto acá es menos 2 y este otro punto que tenemos acá es 4. Bueno, vamos a suponer que se tuerce ahí. Bien, entonces ya tenemos los extremos. ¿Sí? Acá tenemos entre menos 2 y 4. Y el resto lo podés hacer solito, acomodar esta integral para que te quede bien, y etc. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Bien. A ver, acá pregunta, ¿alguno le dio 4,25 unidades al cuadrado el gráfico 4 del TP11? No sé, ¿cuál es el gráfico 4? El gráfico 4. Ah, pero no lo tengo acá. No tengo los gráficos. Bueno, no sé si estás, Blanquita. A ver, ahora veo. Voy a dejar de compartir, chicos. Hola, sí, estoy. Hola, Acá ¿cómo estoy. estás? ¿Cómo están? Porque vi que Hola, había Blanca. entrado alguien. Porque Hola.